Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Qué tal va este inicio de semana? Por fin es lunes, así que a iniciarlo con toda la actitud, escuchando pues el programa favorito de los jóvenes, porque es este espacio donde justamente se pueden expresar, pueden alzar la voz y obviamente pues compartir sus ideas. Les comento que este es un programa muy especial y sobre todo es una semana muy inspiradora, porque el miércoles 21 de junio pues Radio Congreso cumple un año, entonces muchas felicidades a todos los que hacen este radio posible, que nos escuchan y sobre todo que sean muchos años más de poder alzar la voz aquí en Radio Congreso por parte del canal del Congreso, por supuesto. En esta ocasión pues el tema será por más inclusión. Necesitamos crear más espacios, necesitamos alzar más las voces, necesitamos conocer más este mundo, sobre todo adentrarnos a cuáles son esas necesidades para poder obviamente hacer un cambio, ¿verdad? Entonces ustedes que nos escuchan, los invitamos a que se queden esta hora con nosotros para poder saber más de este tema tan interesante. En esta ocasión nuestros invitados son Yeusha, Jorge, Daniel y Eduardo. Ellos nos van a hablar pues de quiénes son, a qué se dedican, sobre todo qué es lo que los motiva a participar en estos espacios donde pueden alzar la voz. Entonces el que guste participar, comience por favor. Pues nos vamos de izquierda a derecha entonces. ¿Va? Mi nombre es Yeshua González Velázquez, tengo 22 años, estudio Política y Gestión Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y pues encantado de estar aquí y celebrando un año en Radio Congreso. Por más radio. Brevemente, Joshua, tú que eres como nuestro colega, porque es un programa de radio aquí, enunciarles al equipo de Generación Pro que nos escucha. Danos una introducción de tu programa y sobre todo invítalos a que te escuchen, ¿no? Pues muchas gracias por el espacio, Paola. Estamos en la universidad grabando una serie de cápsulas y programas completos de radio sobre programa de universidad incluyente y accesible, que pronto tendrá su estreno en Guam Radio. Y abordamos varias temáticas, ¿no? Sobre orientación sexual, ideología, discapacidad. Abordamos distintas discapacidades en este programa y tenemos obviamente distintas voces académicas y sobre todo de estudiantes y egresados con alguna discapacidad en varias universidades del país. ¿Y qué fue lo que te motivó a crear este espacio, a crear este nuevo programa para acercarle a la gente, ¿no? Justamente de qué se trata estos temas. Mira, en la Universidad Autónoma hemos trabajado muchísimo. A mí, desde que entré, me tocó la gran fortuna de que iban empezando este proyecto. Hemos logrado sacar varios libros con información y vivencias sobre la universidad. También se han logrado aprobar las políticas de operatividad y accesibilidad en esta universidad. Son importantes y vitales para la inclusión y la accesibilidad en este caso específico en la UAM, pero es un llamado a que todas las universidades cuenten con ellas y a raíz de estas políticas se han generado otro tipo de acciones, programas y proyectos como de la radio para acercar a la comunidad universitaria estos temas. Muchísimas gracias. Ahí lo estaremos escuchando. ¿Nos avisas del estreno? Claro que sí. ¿Ya tienen fecha? Todavía no, nos falta un programa, pero ya mero. Va, ahí estamos al pendiente. Ahora sigue Jorge, pues platícanos un poquito también de ti, ¿no? Muchas gracias, Paula. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Nuevamente agradecer por la invitación a este interesante programa y espacio para hablar. Yo tengo 20 años, estudio ahorita la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en la UNAM y pues me motiva porque como estudiante, como persona, me interesan estas temáticas principalmente enfocadas hacia el derecho constitucional y pues esta parte de la inclusión pues tiene un gran trasfondo, una gran transversalidad al hablar desde este punto de vista de enfoque jurídico, político obviamente, pues a través de estas temáticas que lo aterrizan, ¿no? Por ejemplo, hablar de inclusión, hablar de derechos humanos, pues es una manera muy importante de concientizar a las personas, de transmitir esos conocimientos que, desde la academia vamos adquiriendo, vamos poniendo en práctica a través de investigaciones, y pues este tipo de programas, de actividades, pues creo que es el punto perfecto para seguir avanzando en este tipo de acciones que pretendemos, ¿no? Obviamente es un tema muy grande, muy amplio,
y pues estoy seguro de que en este programa se plantearán pues ideas muy importantes, muy interesantes, y escucharlo sobre todo pues de las voces de jóvenes que están viviendo y están conociendo sobre esta materia, y pues esperemos que se desarrolle de la mejor manera. Claro que sí, y ustedes van a hacer un programa bien entretenido, entonces ahí nos ayudan a compartirlo cuando salga, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Nada más saber por qué es que quisiste estudiar Derecho, tantas carreras, tantos mundos, ¿qué te llamó la atención del Derecho? Claro, bueno, pues es una pregunta un poco complicada, a veces un poco, pues dicen, ¿no? Es sencillo a veces hablar de lo que sabemos y a veces es más difícil hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos. En este sentido, pues bueno, yo siempre he visto, bueno, ahora que lo he estudiado, pues bueno, ver al derecho como un instrumento de la sociedad para regular la convivencia, la relación interpersonas, y pues que realmente el mundo jurídico es tan amplio que su área de aplicación pues es inmenso, ¿no? Y desde mi punto de vista pues yo siempre he sido de la ideología de encaminar hacia un cambio social, hacia una transformación, y pues el derecho nos va proporcionando estos mecanismos para saber cómo hacerlo, cómo llevar una transformación integral y no simplemente pues que quede en una simple idea de vamos a hacerlo, vamos a plantearlo, no, sino desarrollarlo desde el mero órgano del Estado a través de políticas públicas, de reformas, de leyes, de jurisprudencia, y pues precisamente yo digo, quiero ser partícipe de ese actuar, de esa transformación, y eso es lo que me motiva a estudiar y seguir con estos temas de derecho. Y qué interesante razón, saber cómo ocupar los mecanismos para poder hacer una idea realidad. Creo que fue la palabra y la frase clave, porque normalmente como jóvenes dicen, ay, pues tenemos las ideas más frescas, más innovadoras, pero ¿y cómo las hacemos, no? ¿Cómo se hace valer? Yo creo que el derecho sí es fundamental. Gracias por tu explicación, Jorge. Ahora te toca a ti, Daniel. Sí, pues hola, mucho gusto, me encanta estar en este lugar, vengo aquí pues prácticamente a aprender de ustedes. Bueno, pues yo igual me encuentro estudiando Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente también estoy colaborando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Suprema Corte. Entonces, bueno, pues creo que todo estos conocimientos pues trato de plasmarlo en lugares y espacios donde pueda llegar a la gente y pueda tal vez compartirles un poco de lo que tengo. Tal vez no es mucho conocimiento, pero intento tener estos espacios para poder compartirlo con la demás gente, ¿no? Como bien lo decía Jorge, creo que el derecho es un espacio donde nos puede permitir lograr una transformación integral. Si bien es cierto, el derecho en algunos casos puede limitar o puede, por medio de las leyes, generar una barrera para las personas, lo cierto es que también el derecho puede generar un cambio o tiene esa ala o esa doble como filo de la espada que pueden generar un cambio. Entonces pues creo que tenemos que usar el derecho de la manera más favorable para la sociedad. Claro, siempre actuar en favor de todas y de todos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Lalo, platícanos de ti. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a quienes nos escuchan. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Un placer estar aquí. Soy Tomás Eduardo Joshua Márquez Ruiz, tengo 22 años. Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aparte de estudiar mi licenciatura, mi carrera profesional, soy atleta paralímpico. A nivel nacional represento al Estado de México, soy oriundo de Tlalnepantla, Estado de México, y pues a nivel nacional he tenido también la fortuna y el orgullo de representar a mi país en otros lugares y en otras latitudes. Creo que es importante abrir este tipo de espacios en donde todas y cada una de las voces y las distintas perspectivas puedan ser escuchadas. Yo creo que al final de cuentas todas las ideas son buenas y cada granito de arena aporta mucho para lograr generar grandes cambios o poder hacer grandes cosas. Me parece que como personas con discapacidad podemos empezar a crear un movimiento de concientización, de empatía,
y sobre todo de derechos y también políticas públicas orientadas hacia el tema de la discapacidad. Me parece que el primer paso y quizá desde mi perspectiva el más importante es que como sociedad debemos empezar a ser un poco más conscientes y empáticos, porque muchas veces, a veces lo que pasa es que en la calle la gente te ve y está consciente, es evidente que sabe que tienes una discapacidad y pues quizás, no sé, ve que estás batallando con algo o que, pues sí, estás teniendo dificultades con algo y no se acerca a preguntarte si necesitas ayuda o si estás bien o cualquier tipo de cosas. Me parece que nuestra sociedad, no solo a nivel nacional, sino quizá a nivel global, se ha vuelto muy indiferente. No únicamente en el tema de la discapacidad, sino en muchas otras brechas. Entonces, yo creo que hay muchísimo por avanzar, pero insisto, tomando en cuenta la voz y la opinión de todos, se pueden hacer grandes cosas. Pues afortunadamente aquí en el canal del Congreso se abrió este espacio justamente para pues escuchar a los jóvenes, en este caso todas las perspectivas, para poder tener un panorama más amplio de qué es lo que se necesita hacer para obviamente tener un México mejor, ¿no? Y ahorita que estabas comentando que además de ser un excelente estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, pues también platícanos qué se siente representar a nuestro país internacionalmente, nacionalmente como atleta. Bueno, yo creo que el ser atleta, y nuevamente me gustaría introducir el tema de la discapacidad, más allá de tener logros, ganar medallas, competir, vivir la adrenalina y todo ese punch de emociones en una competencia, creo que para una persona con discapacidad hacer deporte es también una especie de motivación para poder precisamente empezar a derribar todas esas barreras que conlleva el tener una discapacidad y el convivir todos los días, adaptarte todos los días a una discapacidad. Y pues por supuesto que son sensaciones muy padres, experiencias muy bonitas, el hecho de pues ya portar un uniforme y estar representando a un estado a nivel nacional y competir y conocer más gente, hacer amistades. Y pues yo creo que la cereza del pastel en todo esto pues es ganar medallas, es algo muy padre. Y representar a tu país, pienso que no solamente a niveles estrictamente deportivos, sino yo creo que en cualquier rubro o área, el siempre representar a tu país y llevar el nombre de tu patria, de tu nación y los colores de tu nación, tus lábaros patrios, el himno nacional y demás, en otras latitudes y en otro lugar, son sensaciones verdaderamente muy padres, inexplicables, son emociones muy bonitas y pues obviamente hay un plus de todo esto, que pues, el hecho de poder ganar una medalla para tu país pues es algo muy padre y quizá al menos desde mi perspectiva el hecho de representar a México a nivel internacional me abrió muchísimas ideas, me hizo ser quizá un poco más sensible y valorar todas y cada una de las cosas, ya sean buenas o malas, que tenemos en nuestro país, porque pues cuando estás en otro lugar o en otra parte del mundo dices, híjoles, es que no hay como en mi México. Claro. Pues ahora sí, ya para entrar de lleno vamos al debate, ¿no? Vamos a la siguiente sección de Generación Pro. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues ahora sí vamos a hablar acerca del tema inclusión. ¿Qué podemos hacer para tener más inclusión? ¿La inclusión realmente es cambiarle una letra a las palabras? ¿Qué nos pueden decir ustedes de la inclusión? ¿Qué sienten que falta? ¿Qué necesita México para ser más incluyente con todas y todos? El que quiera. Sí, me permiten empezar con este planteamiento. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que al hablar de inclusión, hablamos de de un tema que tiene muchas directrices al momento de aterrizarlo sobre las situaciones que viven las personas.
Aquí prioritariamente pues se retomaría desde el punto de vista de discapacidad, sin embargo también refiérase a cuestiones de género, de situaciones de diversidad sexual, precisamente de género, de personas con algún tipo de situación médica que no es necesariamente una discapacidad, pero sí le genera una condición médica específica, y pues obviamente también personas que por la edad avanzada pues ya les genera este tipo de situaciones pues desfavorables, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inclusión precisamente en este preciso trabajo de investigación que he realizado, pues decíamos, yo precisamente partía de esa pregunta, ¿no? ¿Realmente basta con cambiarle la letra a una palabra? ¿Basta con hacer un ajuste en ese sentido? Pues realmente no. Yo partía de la primicia o de la tesitura de que el Estado necesita tener una perspectiva transversal en cuanto al ejercicio y la aplicación de las normas, porque ahí vamos a involucrar los derechos humanos. También podríamos hablar un área específica como la perspectiva lingüística y por supuesto temas temáticas como la perspectiva de género, donde aquí pues en la sociedad a nivel común, lisa y llanamente, pues se parte de la idea de que es que tú estás desfavoreciendo a unos para favorecer a otros y quieres quitar a unos para darles a otros, cuando yo digo no, hay que darle a todos. Hay que darle a todos, y parto de este punto y lo dejo sobre la mesa, ¿no? Yo partiría de este punto, ¿no? En cuanto hablamos de este tema de derechos humanos, pues es partir de la igualdad, y que en el derecho la igualdad no implica dar el mismo trato a todos. Por el contrario, se dice, dejemos este punto de vista formal por decir, en el derecho, cuando hablamos de igualdad, significa reconocer las diferencias de cada una de las personas para, de ese modo, garantizar el ejercicio de esos derechos. Y que así, con esas diferencias y o características que tenemos cada uno, podamos valernos de estas mismas para ejercer mis derechos en condiciones de igualdad, ahora sí, en las mismas circunstancias, y no que sea una especie de dádiva que porque hoy se me decidió dar esto y mañana ya no, sino que sea un trabajo que se tiene que plantear de serie, y que un trabajo que se plantea al inicio tiene que ser continuado, sea al nivel de la legislación, sea al nivel de la propia aplicación, hasta la misma autoridad que a lo mejor es la que atiende la ventanilla, tenga esta perspectiva de todo lo que implica el trato hacia las personas. Y con eso, bueno, partiría en este tema de la inclusión. Sí. Hay una cuestión más allá de la igualdad que se llama equidad. Deberíamos empezar a reconocerlo para identificar las diferentes necesidades de todas y de todos. ¿Daniel? Sí, justamente lo que comentaba Jorge se me hace súper interesante, porque no tenemos que como encuadrarnos o encasillarnos en que la inclusión tal vez sería, por ejemplo, en las personas con discapacidad, ¿no? Sino hablar como de una serie de sectores o de grupos de la población que pues los podemos integrar ahí, tal vez sea la comunidad LGBT, personas, o sea, como la Corte los ha señalado como son categorías sospechosas o grupos de atención prioritaria, y entonces todos esos tienen que entrar en la inclusión, ¿no? Y justamente hoy en la mañana tenía un debate que las acciones afirmativas que se generan por medio de las políticas públicas para crear el acceso a ciertos servicios, a ciertos derechos, muchas veces son utilizados con la gente que está en contra de las acciones afirmativas dice, es que nos están limitando a nosotros, o nos están discriminando por no dejarnos acceder, por ejemplo, al vagón rosa, ¿no? Entonces, pues, tenemos que dejar en claro que esto no es discriminación, que las acciones afirmativas son, como bien lo comentaba Jorge, para equiparar o para poner en igualdad la cancha de las personas que históricamente han sido discriminadas y que no han tenido acceso a estos derechos o servicios, ¿no? Entonces, nada más como empezar con esto, a decir que la inclusión puede ser de varios sectores y que una acción afirmativa no es necesariamente discriminación. Es necesario recordar que todos, todas, y en este caso si quieren ocupar la letra E, pues todos somos iguales, ¿no? Entonces necesitamos garantizar los mismos derechos para todos. Garantizarlos. ¿Cómo se puede garantizar un derecho a estas comunidades que se dice que históricamente siempre han sido más vulnerables y vulneradas? Pues a mí me gustaría tocar un punto sobre esta cuestión de la igualdad. Yo considero que es peligroso jugar con este concepto de tratar a todos por igual, porque si viviéramos en una utopía en la que todos tenemos los mismos recursos y partimos del mismo suelo y con las mismas oportunidades,
quizás sería lógico pensar en esta distribución. Pero dado el contexto mexicano y dado diversos contextos, en específico el latinoamericano, la igualdad en estas acciones a veces puede generar exclusión, marginación. Entonces, si no se compenetran estas acciones, como menciona Daniel, como menciona Jorge, podemos caer en un círculo vicioso en querer hacer las cosas de forma universalista y que termina por excluir más a la población con discapacidad, a la comunidad LGBT, a los propios sectores, por ejemplo, los colectivos feministas, que también hay ciertas particularidades que en ocasiones de la igualdad nace la exclusión debido a los contextos en los que nos desenvolvemos. Entonces es importante atender los sistemas de valores en los que vivimos, porque lo que mencionan, estas herencias históricas que venimos acarreando y que siguen azotando en las decisiones de los actores políticos, son las que terminan influyendo, a final de cuentas, en los enfoques que se le da a la atención, en el caso particular de las personas con discapacidad, a cuestiones que no permiten avanzar en la nivelación de los pisos, ¿no? Entonces creo que es muy importante poner énfasis en de dónde partimos para saber a dónde vamos a ir. Ok, también es importante, bueno, saber qué es lo que ustedes identifican que se necesita más, pues trabajar, ¿no? Crear más políticas públicas, en qué sectores, en qué ámbitos serían más recomendables. Me parece que quizá algo que sería muy bueno es que en nuestro sistema público de educación se pudieran incluir, partiendo desde educación básica, se pudieran incluir temas, sí, quizá referentes a la discapacidad, pero englobando esta cuestión de la diversidad de estos grupos sociales que existen, pues también incluir a la comunidad LGBTIQ+, a los colectivos feministas, a nuestras comunidades indígenas y demás sectores de nuestra población, de nuestra sociedad. Pero haciendo énfasis en el tema de la discapacidad, sería muy bueno que pudiéramos quizás no educar, sino concientizar a nuestros niños sobre cómo hay que referirse a una persona que vive con esta condición, que es persona con discapacidad, porque todos los días yo escucho que se refieren a mí o a cualquiera de los que estamos aquí como discapacitado, minusválido, capacidades diferentes y un sinfín de otros conceptos. Entonces me parece que dejar muy en claro que el concepto correcto para poder referirte a una persona que tiene esta condición es persona con discapacidad. Y a partir de ahí quizá se pueda partir hacia cómo debes tratar o dirigirte hacia una persona con discapacidad, porque como bien lo comentaba Yeshua, el concepto de igualdad no es lo mismo, porque nosotros tenemos una limitación física, motriz o de cualquier otro tipo, y a lo mejor alguien que es integrante de un colectivo feminista puede que sí tenga discapacidad, por supuesto, de igual forma del colectivo LGBTIQ+, comunidades indígenas y demás otros grupos, pero son minoritarios. Las personas que forman parte de estos grupos, de estos colectivos sociales con discapacidad, son minoritarios. Entonces, sí, no estaría equilibrada la balanza en un sentido de igualdad. Entonces, creo que sí es importante partir de este punto, porque muchas veces los niños en la calle, quizá con toda su inocencia y demás, le preguntan a tu papá, oye, ¿por qué él está así? O ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y los padres de familia no saben cómo responder. Y lo único que dicen es que está malito. Es que no estoy malito. Tengo y vivo con una discapacidad. E insisto, creo que desde este punto podemos partir para
poder ir mejorando en este terreno. Tenemos que reconocer que lo que no se nombra no existe. Entonces hay que visibilizarlo, hay que abrir esos espacios para escuchar sus necesidades y sobre todo pues saber qué es lo que se necesita para hacer un cambio y realmente que sea un cambio integral. ¿Qué querías comentar, Daniel? Sí, justamente he estado muy interesado en el tema del lenguaje con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y esto que incluye, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad y todos los grupos en situación de vulnerabilidad, reconocerlos como sujetos de derecho y no reconocerlos como personas, tal vez, como ya lo mencionaste tú, Eduardo, ya lo he comentado antes, como personas enfermas, como personas que no tienen no tienen esa capacidad, como le llamamos en el derecho, que siento que es errónea, esta capacidad para poder ejercer sus derechos, ¿no? O sea, las personas que viven con discapacidad, los niños y las niñas, las personas que tal vez viven con VIH, las personas de la comunidad LGBT, son sujetos de derecho y pueden ejercerlos. Y, por ejemplo, entonces, si partimos de ser sujetos de derecho, a partir de ahí podemos empezar a reconocer otros derechos, ¿no? Yo aplaudo, por ejemplo, que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se acaba de publicar, se haya quitado el juicio de interdicción, porque para mí esa es una muerte civil, ¿no? Que es prácticamente las personas que tenían una discapacidad o que tenían alguna enfermedad ya no podían tomar sus propias decisiones y quedaban a cargo de otra persona, ¿no? Entonces, para mí eso es una muerte civil, aunque la persona sea consciente, aunque la persona esté consciente, aunque la persona tenga capacidades, el Estado, que decía, ya no tiene la capacidad de tomar sus decisiones, entonces vamos a encargárselo a otra persona, ¿no? Entonces, dejar de lado ese tipo de figuras y entonces empezar a reconocer a las personas como sujetos de derecho. Creo que ahí debemos de partir para poder llegar a otros espacios y empezar a reconocerles más derechos. Sí, justamente es muy, muy importante esto que comentas, Daniel, y de hecho tratando de dar un poco de una respuesta integral a lo que planteabas, Pau, sobre qué podemos hacer, cómo se va a llevar a cabo. Hay varios puntos que me gustaría destacar de lo que comentaban. En primer lugar, pues sí, en efecto, ¿no? Decíamos que, bueno, en ese sentido, ¿qué podríamos hacer por ahora, ¿no? Y es para ir de alguna forma un poco cronológicamente dando esta complementación, ¿no? Hablaban de esta queja que hay hacia las acciones afirmativas, donde precisamente lo ha dicho la Corte, ¿no? Es que las acciones afirmativas, en primer lugar, y no menos importante, es de un valor temporal, donde ahorita que está el piso inclinado, vamos a tratar de emparejarlo, y cuando funcione, se va a quitar esa acción afirmativa, y no va a haber mayor problema, y ahora sí, no vamos a caer en ningún tipo de exclusión, de discriminación. En cuanto a lo que planteaba Yeshua, era algo muy importante, ¿no? Que precisamente lo trabaja, lo planteaba Luigi Ferrajoli, en cuanto a decir, efectivamente, estos principios políticos son la manera para conseguir directa o indirectamente el ejercicio de los derechos de las personas. Y es ahí donde yo planteaba este puente que hay en cuanto a las acciones afirmativas. Y en cuanto iba al punto, ¿no? Quizá a lo mejor planteándolo desde el punto de vista del derecho, ¿qué tenemos que hacer? Pues es seguir esa tendencia que nos marca una gran y mayoritaria tendencia, ideología del constitucionalismo contemporáneo, moderno, de dotar a las personas precisamente de estas categorías sospechosas de mayor autonomía en cuanto al ejercicio de sus derechos. Que esto también puede generar un poco para muchas personas pues alguna especie de problema, de confusión, porque dicen, pero ¿cómo vas a dejar que una persona que así tenga, ella ejerza por sí misma sus derechos? Y es algo pues, muy importante para empezar. Acertadamente lo planteaba Eduardo. Para empezar, vamos desde la denominación, persona con discapacidad, y no es una ocurrencia, precisamente lo plantea este famoso modelo social de la discapacidad, donde dice, la persona con discapacidad no tiene ni mayor ni menor valía en cuanto a la sociedad, en cuanto al Estado, tiene la misma valía que todos, entonces no le puedes proporcionar condiciones que lo pongan en desventaja. Punto 1. Punto 2, en que dice, tienes que generarle los espacios o las medidas para que él o ella
pueda ejercer sus derechos. Y precisamente en esta idea, por ejemplo, de la interdicción de este tipo de personas, pues yo creo que la muerte civil pues es peor, yo creo que hasta la propia muerte, porque para ponerlo en contexto, no es ni equiparable con la minoría de edad, porque con la minoría de edad se sabe que cuando llegue el plazo de los 18 años, la persona ya va a poder hacer ejercicio de sus derechos. Pero cuando es una persona con una discapacidad y que se le determinaba un estado de interdicción, nunca más iba a volver a ejercer sus derechos. Y esto tiene especial y más grave consecuencia, lo tiene todavía, cuando es, por ejemplo, algún tipo de discapacidad transicional, es decir, que no es permanente y que por alguna situación, en este momento, sí, se encuentra en una situación que no le permite tomar decisiones por sí misma, pero cuando recupere o se rehabilite, pues él ya podrá ejercerlo como lo hacía antes o como cualquier otra persona. Y con que cualquier otra persona es decir, a esa pregunta que muchos se hacen, ¿no? Pero es que ¿cómo lo vas a hacer? Pues es que precisamente tienes que generar o diseñar programas para que la persona a lo mejor, ¿no? Si tiene algún problema para comunicarse, que tenga a lo mejor algún traductor o intérprete para que se lo haga saber a la otra persona, o al juez, o a la otra, o con quien estés celebrando un acto en particular. Por ejemplo, si tiene algún problema visual, pues desarrolla el contenido en materia con audio o con por ejemplo, con el sistema braille, y que así lo haga, ¿no? Y así podríamos ir de una u otra, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, de inclusión. Les decía, es un tema muy importante de todas las categorías. Esta idea, este protocolo que implementa la Corte, de, por ejemplo, cuando haya menores de edad, o niños, niñas y adolescentes involucradas en algún proceso judicial, jurisdiccional, el juez elabore sentencias en lenguaje accesible para esta persona. Y con esto, ¿qué generamos? Que el niño, niña o adolescente, sin necesidad de tener un conocimiento profundo del derecho, pueda entender directamente cuál es su situación jurídica, qué es lo que va a pasar con él o con ella, y que de ahí pueda partir para que él dé una decisión pues propia de su voluntad, y que no se preste a una tergiversación de que un tercero pues se lo interpreta de otra manera distinta para que él tome una decisión pues atendiendo un interés en específico, y que así estamos empezando a generar esta verdadera autonomía de los derechos de las personas. Y precisamente, bueno, yo lo partiría de ahí. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con estas acciones, en primer lugar, estas acciones afirmativas y esta perspectiva de derechos humanos que involucra lenguaje, que involucra, pues vaya, desde la propia construcción de los lugares, ¿no? Que tenga rampas, que tenga elevadores funcionales, que tenga pasamanos, que tenga indicadores con alguna señalización, por ejemplo, en braille, que tenga guías para saber hacia dónde se tiene que dirigir uno. Es como realmente conseguimos este punto. Y no menos importante, a un nivel, digamos, pues de primera instancia en cuanto a la sociedad, en cuanto a las personas, pues este es el punto fundamental de la educación, y que no necesariamente nos esperemos a que se adapte el plan de estudios de la educación básica o media superior para que ahí se involucren a estas personas con temáticas de esta naturaleza, sino que se creen campañas de difusión, de concientización, de decir, mira, cuando te encuentres con una persona, dale este trato, tienes que hacer esto, tienes que dirigirte de esa manera. Y también para que las personas con discapacidad estén conscientes de lo que se está haciendo, porque pues precisamente, no necesariamente las personas con discapacidad, en general cualquiera que pertenezca a estos grupos históricamente pues vulnerados, tienen esta sensación pues de rechazo, de incertidumbre. Entonces pues para muchos que ni siquiera conocen de esto, se les hace un poco pues extraño, ¿no? De que ¿por qué me vas a ayudar, no? Si nunca me han ayudado. Y a veces nos encontramos con casos donde la propia persona con discapacidad se niega a recibir esta ayuda de otra persona porque pues tiene miedo, tiene incertidumbre. Y creo que con este tipo de campañas o de estas acciones, también la persona con discapacidad pueda saber qué es lo que están haciendo, cómo se van a dirigir con él, y que también él tenga este conocimiento y pueda también pues expresar a la otra persona, ¿no? Oye, te agradezco por tu ayuda, ¿no? Pero sabes que a lo mejor yo necesito que me apoyes con esto en específico, porque bueno,
tenemos que tener en cuenta que cada situación es muy distinta y la ayuda o la atención pues va a ser específica a la necesidad de cada uno. Y con esto, bueno, eso es lo que plantearía a manera de dar esa respuesta y esa integración de los interesantes puntos que han hecho todos y cada uno de los presentes aquí. Muchas gracias. Y hablando del tema de la discriminación, que es una vertiente de esta situación, de la inclusión, ¿cómo se podría eliminar, Joshua? Pues mira, yo tengo una perspectiva un poco clara y en cuanto a que a veces no es suficiente con visibilizar y tener estos tipos de campañas en los que se habla de esto y el otro, porque son temporales a final de cuentas. En una semana ya se me olvidó lo que me dijeron. Entonces, a una persona que no tiene discapacidad. Y en realidad no le toman la relevancia que viene en el papel o que viene en un video. Yo creo que hay que trabajar mucho en los mecanismos de incentivos, sean positivos o negativos, porque en una cultura que tiene arraigada todas estas estigmatizaciones, prejuicios, es muy difícil hacer cambiar a alguien de opinión con un video, con esto, con el otro. La parte de la representación es súper importante también, pero no sé si compartirán mi pensamiento. La lucha de las personas con discapacidad en México ha sido silenciosa. Ha sido muy silenciosa. No ha tenido la fuerza que afortunadamente han tenido colectivos feministas, el propio colectivo de la comunidad LGBT, incluso a mi parecer ha tenido todavía más fuerza e impacto en las decisiones los grupos indígenas que se reúnen y que tienen esta fortaleza para hacer valer y voltear a aquellos que toman las decisiones, ¿no? A que los vean. Creo que es una de las cuestiones a las que aún nos enfrentamos. Yo siempre lo he dicho, esta legislatura también cuenta con varias personas con discapacidad, claro, pero muchas veces no tienen el apoyo necesario para hacer los cambios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo he platicado con jóvenes, con personas. Aquí hay un gran terreno para hacer cambios y fortalecer mecanismos y fortalecer las leyes que obviamente hay que trabajar muchísimo en ello, pero creo que también va un poco en la comunidad y comunión del propio movimiento de personas con discapacidad. Se va gestando y yo celebro también este espacio porque es importante que jóvenes con discapacidad se sumen a este movimiento y lo vayan nutriendo de ideas, de conceptos, de diálogo, en el que poco a poco se vaya formando a lo largo de los años, espero que no tarde mucho, este respaldo por parte de la ciudadanía para aquellos que toman las decisiones, porque veo muy difícil que aquellos que nos representan tengan el respaldo de fuera para lograr convencer a personas allá adentro. Claro, siempre es una lucha también hasta de partidos, por lo mismo de que luego no salen pues diversas iniciativas, en este caso, bueno, de incluso la legislatura conocida como la paridad, la inclusión y la diversidad, la legislatura donde hemos tenido pues personas con discapacidad representándonos, donde hemos tenido pues igualdad, equidad de género, hemos tenido también una gran diversidad con la comunidad LGBTIQ+. Pero ustedes, si llegaran en algún futuro a ser legisladores, pues ¿cuáles serían estas acciones que podrían hacer o que al menos intentarían impulsar para poder hacer este cambio que tanto necesita México? Bueno, yo si tuviera esta posibilidad y quizá relacionando un poco lo que mencionaba Yeshua, buscaría la forma de empezar a convocar, a congregar a toda esta comunidad con discapacidad a nivel nacional, precisamente para empezar a generar un movimiento que de igual forma como el colectivo feminista, como la comunidad LGBTIQ+, nuestras comunidades indígenas y otros grupos sociales empiecen a tener fuerza y empiecen a tomar relevancia y mucho más peso y respaldo social. Creo que aprovechando las diferentes plataformas y todas estas facultades que puedes tener como
legislador o como actor político, por definirlo así, creo que puede ser una muy buena idea, quizá una muy buena propuesta. Sí, bueno, en lo personal yo retomo algo que menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla que las barreras pueden ser tanto físicas, arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas, ¿no? Entonces a partir de ahí empezar a generar tal vez los espacios para que la infraestructura de los lugares sea accesible para todas las personas, ¿no? Por ejemplo, para las personas con discapacidad, pues muchas veces nos encontramos a lugares, por ejemplo, que solamente hay escaleras, ¿no? Y tal vez está el elevador, pero no funciona, o no está la persona que te puede dar el acceso, y entonces se vuelve pues un poco contradictorio el decir, ajá, sí, tiene los espacios, pero no los podemos usar, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener esos espacios si no se pueden ocupar, ¿no? De hecho, justamente platicaba con una persona que vive con discapacidad, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y me comentaba, yo pude regresar a trabajar porque me operaron, gracias a que el instituto es un lugar accesible para mí, porque existen rampas, existen elevadores, y el piso, sobre todo, muchas veces no nos damos cuenta, pero el piso muchas veces tiene estos ciertos desniveles que generan que las personas, por ejemplo, con una discapacidad visual o motriz no puedan acceder a esos espacios, ¿no? Porque tal vez pues con la silla de ruedas no puedan no tengan una persona que los auxilie para empujarlos, o para pues sí, para que puedan acceder a esos lugares, ¿no? Entonces ella me comentaba, estos espacios como el instituto, los agradezco demasiado porque puedo yo desarrollarme y puedo estar en un lugar que es mi trabajo, donde me siento muy contenta, pero además que puedo acceder rápido al baño, que quiero ir a comer, que quiero hacer lo que sea. Y dice, yo siempre he sido una persona muy autónoma, entonces yo siento que no necesito a alguien en este lugar porque yo puedo moverme, ¿no? Y otra cuestión que yo traigo mucho en mente es la despenalización del delito de peligro de contagio, que muchas veces se dice que es para una enfermedad contagiosa en periodo infectante, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces se ocupa para las personas que viven con VIH. Y esto genera una gran estigmatización y una gran discriminación en contra de esas personas. Y ciertamente ya ONUCIDA y muchos espacios internacionales han dicho que se debe de quitar esto, porque lo único que genera es que no haya pues esos espacios para esas personas, ¿no? Sobre todo pues las personas que viven con VIH y que no lo saben, tienen miedo a hacerse las pruebas porque saben que van a sufrir discriminación al momento de tener acceso a esta prueba. Por ejemplo, antes se pedía la prueba de VIH para poder casarse, ¿no? Y entonces no se podía acceder a eso, no, tenían miedo de ir al registro civil porque decían, es que van a ver que yo vivo con VIH y entonces no me van a dejar, y entonces a lo mejor mi pareja no va a querer casarse conmigo, ¿no? Entonces el dejar de estigmatizar a las personas que viven con VIH creo que es parte también de la inclusión, porque también forman parte de una categoría sospechosa. Entonces tal vez ir haciendo, no enfrascarnos solamente en comunidad LGBT, en personas con discapacidad, que claro que son muy importantes y que yo estoy comprometido con esa agenda, pero lo cierto es que también tenemos que voltear a ver a otras personas, por ejemplo, personas que viven con VIH, que no necesariamente tienen que ser de la comunidad LGBT, porque hay personas que tienen sexo con hombres, o personas también que por las mujeres, por ejemplo, que por una transfusión de sangre o por un uso incorrecto de los instrumentos médicos, adquieren el VIH, ¿no? Entonces, abrir este espacio a todas esas personas para generar una mayor inclusión creo que sería lo más importante. Muchas gracias. ¿Jorge? Sí, bueno, pues lo planteas en un escenario, pues yo creo que muy, muy importante para todos, en donde obviamente partiendo de esta generalidad, ¿no? Como pues futuros actores en cuestión de dirigir las políticas o las leyes en México, pues realmente planteas un punto muy importante, ¿no? Yo, si me preguntaras, ¿no? Si tú estuvieses en esta posición, ¿qué harías o cómo lo plantearías? Primero, tener en cuenta que al momento de hablar en política, pues está este nivel de aplicación micropolítico y macropolítico. Y son dos áreas muy importantes donde tiene que trabajar este actor para que funcione sus iniciativas y plan de trabajo.
Es decir, a nivel macropolítico, pues es, digamos, estas acciones que pueden tener ciertos titulares de algún poder, por ejemplo, titular del legislativo, titular del Poder Judicial que lo representa, en cuanto a su interacción, pues con otros miembros de otros poderes o a lo mejor en cuanto a lo mejor acciones muy específicas, ¿no? Y micropolítico, pues es directamente cuando actúa o hay esa relación entre la autoridad, el gobernante y la sociedad, no el gobernador, la sociedad. Y aquí yo planteo un punto muy importante en cómo concientizar, ¿no? Y sería dejar o tratar de ir erradicando estos sofismas que se plantean, donde tendemos a generalizar el comportamiento de de algún integrante de una comunidad, de una categoría sospechosa o en general grupo vulnerado, hacia que todos se van a comportar de la misma manera, cuando no es cierto. Segunda, que no por el hecho a veces de pertenecer a un grupo significa que vas a poner en riesgo a otro grupo. Y esto se parte de estos discursos a veces un poco radicales que pues tratan de enaltecer el movimiento a donde están perteneciendo y pues a veces descalifican a otros o simplemente lo ponen como un peligro, y eso sería el punto importante. Y pues para la aplicación de estos derechos, pues yo partiría, bueno, de estas normas, de esta legislación o jurisprudencia en su caso, pues que se tenga muy en cuenta esta aplicación de al hablar de las personas, ¿no? Sus derechos humanos inherentes a ellos. Pues hay un campo de acción muy, muy grande desde estos puntos principal de la no discriminación, donde esta discriminación va a tener dos vertientes. Una, que como una vertiente directa, donde precisamente nos abstengamos de generar normativas que discriminen o excluyan a estos grupos, y las indirectas, y estas tienen mayor cuidado, porque cuando aparentemente no estamos haciendo nada que excluya a un grupo, a una persona, por la naturaleza de la manera en que se plantea esta normatividad, estamos excluyendo personas. Y eso es algo importante al momento de decir cómo queremos asegurar o garantizar el ejercicio de los derechos de todos si no estás considerando a todos, no estás metiendo a todos a este círculo de protección, y estás dejando por a veces falta de técnica legislativa o falta de todos estos instrumentos, dejamos a gente afuera. ¿Qué es lo que va a generar? Pues obviamente círculos viciosos, resentimiento y sobre todo una negativa a querer estar dentro de este movimiento, ¿no? Es como si organizáramos una fiesta y decir, nomás vamos a invitar a los que estamos de este lado y los del otro lado no. ¿Y qué va a pensar? Pues, oye, ¿yo por qué no? ¿O por qué lo estás haciendo? Y generamos más división política, más división de ideologías, lejos de unificar. Ese sería un punto clave, ¿no? Y pues obviamente en cuanto a autoridad, pues partir de estas obligaciones que se tienen, ¿no? De promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, así como sancionar sus posibles violaciones en el ámbito de la competencia que como autoridad tengamos, ¿no? Obviamente no va a ser lo mismo para un legislador que para un juez, que para algún titular que encabeza alguna Secretaría de Estado. Eso va a cambiar mucho, ¿no? Y sobre todo a esta serie de elementos pues institucionales que llegan a tener los derechos humanos, en cuanto a que tenga esta disponibilidad, es decir, que como persona pueda acceder, y yo lo pongo como algo, suena a veces, diríamos, no tendría que ser así, pero sí tiene que hacerse notar, que pueda acceder a este derecho de una manera sencilla, sin a lo mejor tantos trámites burocráticos, y que sea pues obviamente informado, asistido de cómo vas a acceder a este derecho, ¿no? Y esa es parte de su accesibilidad, que sea una disponibilidad física, ¿no? Que también exista un cierto grado de aceptabilidad para la persona, ¿no? Y no necesariamente nada más de decir, bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a ayudar? Por ejemplo, vamos a proporcionar apoyos económicos, ¿no? Quizá podría ser el ejemplo más fácil de esta aceptabilidad para las personas, sino que esta aceptabilidad significa, ¿no? que lo que yo como autoridad vaya a decidir implementar
no genere, irónicamente, una carga o una situación que, aunque a priori pareciera favorecer a la persona, la pudiera desfavorecer en su esfera de su personalidad, con acciones que a veces sin querer se pueden hacer, y que por eso no está esta queja, este reclamo de por qué no están funcionando el ejercicio de los derechos de las personas, porque no se toman en cuenta todo este tipo de situaciones muy importantes. Y pues el último punto que quiero plantear en cuanto al uso de los recursos, ¿no? Que como autoridad tenga disponible, sea económicos, del recurso humano, de recursos institucionales, donde, pues bueno, partiendo de este supuesto, ¿no? Como autoridad, que yo pueda tener disponibles o a mi función, o a mi cargo, para que funcione esta planeación. Y esto va desde por ejemplo, la situación que planteaban en la legislatura, ¿no? De que a veces existen, ya tenemos representación de personas con discapacidad, de personas de diversidad sexual, qué bien, pero ¿por qué no tienen mayor trascendencia iniciativas directamente de estos grupos? Porque no tienen el apoyo suficiente, porque precisamente no se les está permitiendo hacer este máximo uso de recursos, y es algo que ahí es donde está la carencia. Y esos serían los puntos esenciales que bueno, yo tendría en cuenta al momento de decir, ¿no? Si tú estuvieras en esta situación como autoridad, bajo estos parámetros guiaría mis actuaciones, ¿no? Obviamente teniendo un estudio de causa de lo que verdaderamente y prioritariamente necesite la población. Sí, claro, necesitar saber realmente pues qué es lo que necesita la gente. Yeshua, con lo que nos comentan los compañeros acerca de los recursos, acerca de cómo administrarlos, ¿estás de acuerdo con estas medidas que plantean? Y sobre todo tú, en breve, ¿qué nos podrías recomendar para poder garantizar un poquito más estos derechos para todas y todos? Pues mira, yo creo que lo de los recursos hay que tomarlo muy con pincitas, porque sabemos todos los intereses que están en juego y que a veces es imposible abarcar todas las esferas, pero sí hay que poner énfasis en que estos recursos sean para dotar al individuo de herramientas que permiten potenciar sus capacidades. Es decir, si nos damos una vuelta a las estadísticas de escuelas que tienen materiales adaptados para personas con discapacidad, escuelas que tienen infraestructura, centros de salud que tienen señalizaciones, o para personas con discapacidad auditiva, para personas con discapacidad visual, son tristes y son alarmantes estas cifras, ¿no? Creo que esto de los recursos sí hay que enfatizarlo en que se generen acciones con estos recursos para asegurar niveles de dignidad y de bienestar para esta población. En cuanto a la iniciativa, yo estoy muy casado con la educación y las puertas que puede abrir para una persona con discapacidad, a pesar de todas las limitantes y a pesar de todas las deficiencias de varias estructuras que tenemos y contamos. Creo que esto es muy importante, darle una atención que merece, pues sí, varios diálogos y todo para platicar. Yo estoy trabajando en un trabajo terminal de mi licenciatura sobre la evaluación de políticas universitarias. Hay una cifra que nos dice que 1 de cada 20 personas con discapacidad llega a la educación superior. Y esa persona no siempre termina por graduarse, no siempre termina por egresar. Entonces, ¿cómo aseguras a una persona poder aspirar a un trabajo digno, a dedicarse a cualquier rubro que se quiera dedicar, ya sea en el ámbito público o privado? No puedes garantizar a una persona que no está preparada por sí misma para enfrentar, ahora sí que suena romántico, pero para enfrentar la vida y lo que viene con todos sus obstáculos y con todo, que eso es para personas con o sin discapacidad, pero la brecha está ahí, ¿no? En la educación hay una brecha importantísima en cuanto a personas con y sin discapacidad, que debe de ser atendida urgentemente y con un plan no a 6 años. En cualquiera de los 3 niveles del Estado, sea judicial, legislativo o ejecutivo, debe de haber un acuerdo consensuado en el que se logre implementar en la educación objetivos reales, objetivos
que aporten al individuo, al estudiante, esta pizca de dignidad que nos sigue faltando, ¿no? Entonces, creo que yo siempre apostaré por la educación para personas con discapacidad, y si nos damos una vuelta a todo este tema, hay mucho de qué hablar porque hay muchas problemáticas dentro de ella. Hay tanto que hablar que desafortunadamente el tiempo se nos acaba, entonces pues nada más recordarle a la audiencia, claro, de Generación Pro, del canal del Congreso, pues ¿qué se queda de tarea? Pues obviamente nombrarlo, denominarlo correctamente para que sea visibilizado y a su vez la gente lo pueda concientizar un poquito más, y bueno, también obviamente tratar de trabajar en romper estas barreras, darles las condiciones adecuadas para que ustedes se puedan desarrollar con su día a día, que ya es bastante, y obviamente pues poder garantizar posteriormente pues hasta incluso un empleo, como dice Joshua, ¿no? O sea, lo mejor que le puede pasar a una persona es sentirse autónomo, sentirse independiente, lograr sus cosas por sí mismo, y sobre todo no sentirse discriminado, no sentir todavía algo más profundo dentro de sí. Entonces tenerlo muy muy en cuenta, porque son situaciones que todos y todas tenemos que tener muy en claro para poder así realmente hacer un cambio, y sobre todo pues ser más empáticos con todas las situaciones de cada uno de los mexicanos, de la ciudadanía, de la sociedad, del mundo. Vamos a ir a un breve corte porque se nos está acabando el tiempo, entonces no se vayan porque seguimos aquí en Generación Pro todavía un rato más. Generación. Ya regresamos aquí a Generación Pro. Gracias por acompañarnos. Ha sido un tema y un programa muy interesante. Hablamos acerca de la inclusión. Ya incluso en la sección anterior pues hablamos un poquito de las iniciativas que trae cada uno para mejorar el país, el mundo, ¿verdad? Pero nada más como para recordarle a la audiencia en un minutito pues de qué se trató cada una de las iniciativas y su mensaje final ya para cerrar el programa, por favor, chicos. Joshua. Pues apostarle a la educación de personas con discapacidad, hacer énfasis en los contextos en los que vivimos. Sabemos que vivimos en la ciudad, pero cada estado tiene diversas particularidades a las que se enfrentan las personas con y sin discapacidad, y pues decir que las y los jóvenes con discapacidad necesitan estar ahí, tienen la responsabilidad de estar ahí cuando se abran estos espacios, y si no se abren, abrirlos para tener este impulso que requeriremos durante los siguientes años para trabajar por un México más incluyente y accesible, y para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. ¿Jorge? Claro que sí. Bueno, primeramente, partir de que cuando hablamos de derechos humanos y de personas con discapacidad, si bien todo esto parte de una universalidad de los derechos, tenemos que tener muy claro de que va a ir todo caso por caso. Y por ello tenemos que ser conscientes de la realidad social que vive cada persona para que sea así efectivo el ejercicio y garantía que se está promoviendo. En cuanto a la iniciativa de trabajo, bueno, con todos los elementos que mencioné en la sección anterior, pues aterrizado específicamente hacia una regulación, hacia una reglamentación que permita precisamente a todas las personas de categorías sospechosas tener un acceso eficaz, eficiente a los transportes públicos ya preexistentes, para que puedan hacerlo de una manera tranquila, segura y sobre todo que no atente contra su dignidad. Y finalmente pues sería que no es un trabajo sencillo, tenemos que seguir hacia adelante, y que cada uno desde nuestras áreas de conocimiento, desde nuestra área de desarrollo profesional, académico, personal, pues tenemos muchas aportaciones valiosas que lo daremos, y precisamente se trata de que escuchemos las voces de todos, no dejemos a nadie afuera, y que de manera integral todos propongamos ideas útiles que sean materializadas en dignidad, calidad de vida y las personas, y dejar de lado sobre todo estos filtros que pretendan condicionar el reconocimiento de los derechos de las personas, sea con discapacidad o sin discapacidad, dejando de lado situaciones de capacidad de goce o ejercicio, situación de ciudadanía, que sea universal para todos, y precisamente que el Estado proporcione las medidas para que sea en un punto equilibrado y de igualdad para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo nada más resaltando esto de el ser
un espacio de inclusión para todas las personas. Recordar que todos los sectores que ya mencionamos, que son grupos en situación de vulnerabilidad, deben de ser reconocidos como sujetos de derecho. No olvidar ese punto para entonces a partir de ahí empezar a ejercer otros derechos. También recordar que el derecho nos puede generar en algunos casos barreras, pero también tiene la capacidad de ayudarnos y para mejorar las cosas. Algo que he tenido mucho en mente es que no tenemos que necesitar un derecho o un servicio para luchar por él, ¿no? Entonces no tenemos que ser una persona con discapacidad para poder luchar por los derechos de las personas con discapacidad, y así en los otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, como bien lo decía Jorge, los derechos humanos son universales, entonces que esta inclusión sea para todas las personas y que nos lleve a una buena calidad de vida y que tenga los mínimos necesarios para desarrollar sus actividades día a día. Muchas gracias. Creo que es muy importante, y haciendo un énfasis remarcado en el tema de la discapacidad, el derecho a la accesibilidad. Y con derecho a la accesibilidad me estoy refiriendo a un transporte de calidad, accesible y digno para las personas con diferentes tipos de discapacidad, y por supuesto también lugares y espacios públicos que puedan ser accesibles para las personas con discapacidad, porque yo creo y considero que todos tenemos derecho a la recreación, derecho a socializar y a convivir. Y como ya lo mencionaba anteriormente Yeshua, creo que es esa pizca, ese gramito de dignidad y de bienestar que nos hace falta como grupo social en calidad de vulnerabilidad. Ha sido un programa lleno de tantos sentimientos, tantas emociones, tanta reflexión, que solamente me queda decirles gracias por abrirnos un poquito más los ojos de estas realidades que hay en nuestro país, que hay en el mundo. Nada más recordar un poquito de las frases que nos dijeron: no quitar el dedo del renglón, seguir con la lucha, seguir trabajando, no tener que sentirte parte de la comunidad, o no impide esas características, no impide que no tengamos una capacidad para no luchar tampoco por sus derechos. Todos estamos compartiendo la misma lucha, porque en realidad pues a todos nos incumbe. Así no puede crecer México si nada más nos estamos dividiendo, ¿verdad? Y bueno, también recordar lo que también señalaba Jorge, pues no dejar a nadie afuera, tratar de todos salir juntos adelante. Entonces, si ustedes piensan igual que nosotros, los esperamos aquí en Generación Pro para poder seguir alzando la voz de este y otros muchísimos tantos temas. Les agradezco nuevamente habernos acompañado, a Yeshua, a Jorge, a Daniel y a Eduardo. También, por supuesto, al equipo de producción que siempre hacen posible este programa. Como camarógrafa en esta ocasión a Lulú Hernández, nuestra productora estrella. Lulú Ruiz. Como siempre, la que está en la camarógrafa estrella es Liliana Hernández. Les cuatrapié el apellido, son hermanas. Lulú Ruiz, aquí por supuesto. También ahí la tenemos en cabina ahora en esta ocasión a Liliana Hernández. A Liliana Ruiz, dice. Tenemos también a Cassandra Guzmán, siempre haciendo un excelente trabajo en los controles. Y por supuesto, ahí tenemos a Eddie dando la vuelta, apoyándonos con videitos, con fotitos para el programa. Y al director general del Canal del Congreso por abrir estos espacios, el licenciado Eduardo Fernández. Siempre es un gusto que nos acompañen aquí en Generación Pro. Los esperamos el viernes a las 3 de la tarde con un nuevo tema aquí en su programa favorito, porque es donde los escuchamos. Nos vemos.